El Evangelio de Judas. Hola, mi nombre es Awisa Natán. El documento en cuestión se autodenomina el Evangelio de Judas, no el Evangelio según Judas, como sucede con los Evangelios del Nuevo Testamento. Más bien, este era un Evangelio acerca de Judas. Nos dice algo con respecto al gnosticismo del siglo II y quizá acerca de un grupo llamado los Cainitas, un misterioso grupo para nosotros. ¿Cuáles eran sus creencias? Se identificaban con los villanos de la Biblia o creían que el Dios de este mundo era malo y por ello a quienes él odiaba habían de ser héroes. De modo que admiraban a Caín, a Esaú, a los habitantes de Sodoma, etc. Y por supuesto, Judas encaja perfectamente en esa categoría. Determinar hasta qué punto es positivo el retrato de Judas que se presenta en este nuevo texto sigue siendo motivo de debate. Por supuesto, tenemos la tendencia a demonizar a Judas, sin embargo es interesante que Jesús le hubiera escogido como tesorero. Si consideramos el organigrama jerárquico sacerdotal, tenemos en primer lugar al sumo sacerdote y a continuación el número 2 era el encargado del tesoro. Sería muy probablemente el siguiente sumo sacerdote. Y dentro del colectivo de los discípulos, Judas era el encargado financiero. Para este evangelio voy a apoyarme en un comentario de otros estudiosos. ¿Cómo pinta el evangelio a Judas? Un debate entre expertos. El evangelio según Judas dice que Jesús se ríe al ver la falta de conocimiento de sus discípulos. Como Judas es el único de los 12 que demuestra verdadera comprensión de la naturaleza de Jesús, éste le da a conocer en privado los misterios del reino. El equipo que realizó la primera traducción del manuscrito estaba muy influenciado por los comentarios que Ireneo hizo sobre el evangelio. Según la traducción, Jesús ve a Judas como el discípulo que comprendería los misterios y alcanzaría el reino. Los otros apóstoles nombrarían un reemplazo para Judas, pero él se convertiría en el 13º espíritu. Jesús le dijo: «Tú sobrepasarás a todos ellos, pues tú sacrificarás al hombre que me reviste». Reconocidos estudiosos del cristianismo primitivo y el gnosticismo, como Bart Ehrman y Elaine Pagels, que además son escritores de gran éxito, se apresuraron a publicar sus propios análisis y comentarios sobre el Evangelio según Judas, los cuales concordaban prácticamente en todo con la traducción del equipo original. No obstante, poco después, otros expertos como April DeConnick y Birger Pearson expresaron su preocupación. Según ellos, la sociedad National Geographic se precipitó al hacer público el antiguo texto en su afán por tener la primicia informativa. Por otro lado, el acuerdo de confidencialidad que tuvo que firmar el equipo los obligó a pasar por alto el proceso académico normal, que exige un análisis detallado y una revisión preliminar por parte de expertos independientes. DeConnick y Pearson evaluaron el texto cada uno por su cuenta y ambos llegaron a la conclusión de que algunas de las secciones clave del códice se habían traducido mal. En la traducción de DeConnick, Jesús llama a Judas el 13º demonio, no el 13º espíritu. La nota a pie de página dice: los especialistas que piensan que este texto pinta a Judas como un demonio, uno que comprendía la identidad de Jesús mejor que los otros discípulos, destacan que esta misma idea se puede ver en los evangelios bíblicos, donde se señala que los demonios proclamaron la identidad de Jesús. Fin de la nota. También le declara tajantemente que no ascenderá al reino, y lejos de decirle que sobrepasará a los demás discípulos, le asegura: «Tú harás algo peor que ellos, pues al hombre que me reviste tú lo sacrificarás». En opinión de DeConnick, el Evangelio según Judas es una parodia que los gnósticos elaboraron para burlarse de todos los apóstoles. La conclusión definitiva a la que llegaron DeConnick y Pearson es que el manuscrito no pinta a Judas como un héroe. ¿Qué aprendemos del Evangelio según Judas? Sea que consideren a Judas un héroe o un demonio, ninguno de los expertos que han analizado el documento cree que contenga información histórica fidedigna.
Bart Ehrman explica: no se trata de un evangelio escrito por Judas, ni siquiera afirma serlo. No es un evangelio escrito en la época de Judas por alguien que lo conociera. Por lo tanto, no se trata de un libro que suministre información adicional sobre lo que sucedió durante la vida de Jesús. El Evangelio según Judas es un texto gnóstico, al parecer del siglo II, escrito originalmente en griego. Si es o no igual al que se refiere Ireneo, sigue siendo cuestión de debate entre los expertos. Lo que sí sabemos es que el Evangelio según Judas ofrece pruebas claras de que hubo una época en la que surgieron cristianos falsos que introdujeron sus propias doctrinas y formaron sectas rivales. Lejos de restarle autoridad a la Biblia, confirma lo atinadas que fueron las advertencias de los apóstoles, como la que hizo Pablo según Hechos 20, 29 y 30. Yo sé que después de mi partida, de entre ustedes mismos se levantarán varones, y hablarán cosas aviesas, para arrastrar a los discípulos tras de sí. Fin del artículo. En un próximo estudio hablaremos de la valoración de los 4 evangelios bíblicos. Gracias.